¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. No le interesa. Yo creo que... ¿Por qué no le interesa? Porque sigue la línea de su predecesor. ¿De su antecesor? De su antecesor, sí. Andrés Manuel López Obrador, sí. su padre político. Que decía que la mejor política exterior es la interior y tenía como una reticencia a todo lo que fueran foros internacionales. Yo creo que hay un poco de eso y se acentúa por al menos dos razones. Porque como candidata, Claudia Sheinbaum llegó a lucir una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque como candidata acudió a una audiencia con el Papa que le resultó también muy útil en un sentido electoral frente a quienes cuestionaban su agnosticismo, el hecho de que ella declarara que no tenía religión alguna. No se equivocó nuestra presidenta el día de hoy al declarar que si hubiera ido a los funerales del Papa, lo hubieran criticado de igual forma ante esta posición de no asistir y de enviar como su representante, y sí, representante del gobierno mexicano, a la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez. Sí, el claro ejemplo de que nada le embona a la oposición y sobre todo a estos medios, mis estimados peroneros, medios desinformadores y analistas de pacotilla. Bien lo dijo nuestra presidenta el día de hoy: si no voy al funeral del Papa Francisco, critican; si voy, también dijo la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Anunció que no asistirá a estos funerales del Santo Padre, mis estimados peroneros, del próximo sábado en el Vaticano. Su representación, como ya lo había anunciado Rosa Isela Rodríguez. Y bueno, esto es lo que ahora critican estos medios, estos periodistas y analistas de pacotilla. Llama la atención, ¿no? No voy a ir a las ceremonias del Papa Francisco y viene toda una crítica de por qué no voy. ¿Qué hubiera pasado si dijera que voy? Pues lo mismo. Hubiera habido una crítica tremenda. ¿Dónde está la separación Iglesia-Estado? ¿Por qué está yendo a los funerales del Papa Francisco? Entonces, hay personas que sencillamente no nos quieren y cualquier cosa que hagamos, de todas maneras va a haber crítica. Lo importante es el ejercicio que hacemos aquí, de información, de debate público, de respuesta, de réplica. Entonces, y hay libertad de expresión. Bien lo dijo la presidenta, y ahora sí salen estos desinformadores profesionales a decir que está perdiendo la oportunidad de representar al pueblo de México ante su negativa de no asistir al funeral del Papa, de codearse con los líderes mundiales, de establecer diálogo, de ver las posiciones de todos estos líderes, así como ella también es líder, o bien ahí también tener alguna conversación con Donald Trump, porque solamente lo ha hecho por teléfono o vía telefónica. Están pero desesperados, están cada vez más deschavetados estos analistas y estos mismos periodistas, mis estimados amigas y amigos pregoneros. Vamos a escucharlo porque así dicen que desaprovechó este foro mundial nuestra presidenta, que aún sigue, pues que no se deslinda de nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador, porque él no asistía a este tipo de eventos. Igual la hubieran criticado, así como mencionó nuestra presidenta el día de hoy, si asistía o si decía ella misma, afirmaba que sí voy a asistir a los funerales del Papa. No, ¿por qué se va de nuestro país? ¿Por qué se va con tanta problemas de inseguridad, tanta materia en la que tiene que ella estar atenta en nuestro país, tanta responsabilidad, y que se vaya al funeral del Papa, y que nuestro estado laico y demás, la separación entre iglesia y poder? Pues bueno, mis estimados amigas y amigos peroneros, lo dijo nuestra presidenta, y vean nada más lo que dicen estos analistas de pacotilla, que solitos se exhiben y hacen el ridículo a nivel nacional. Para tratar de responder una pregunta, ¿convenía o no convenía? Ya dijo que no, que la presidenta de la República fuera a los funerales del Papa Francisco.
lo digo en el más amplio sentido de la palabra, por el significado religioso, para efectos de un pueblo como el nuestro, donde 80 millones profesan la fe católica, y también por el punto de vista de en un mundo convulso, global, etcétera, en crisis en este momento, pudiera tener la oportunidad de estar cerca de los líderes que toman las grandes decisiones en el mundo. Sin duda, Pepe. Yo creo que, en primer lugar, hay que reconocer lo que significa el Papa Francisco. Un Papa cercano al pueblo, cercano a la gente, crítico del neoliberalismo, modesto en su manera de comportarse, visitó México y, como tú lo mencionas, México es el segundo país del mundo con feligresía católica, solo después de Brasil. Entonces, frente a esa mayoría de católicos, el hecho de que la presidenta Sheinbaum hubiera acudido al Vaticano en estas fechas habría sido principalmente como una manera de representar al pueblo de México, al pueblo católico, frente a un papa que ha estado cercano a nuestro país y a las creencias de la mayoría de los mexicanos. Pero no solo eso, tú también lo anticipas. Estos espacios son propicios para los encuentros, ciertamente efímeros. A lo mejor se amarra una entrevista con el presidente Trump de 10 minutos, a lo mejor con Macron de otros 10, con algunos presidentes de organismos internacionales, y sin embargo la presidenta decide no acudir. No le interesa. Yo creo que... ¿Por qué no le interesa? Porque sigue la línea de su predecesor... ¿De su antecesor? De su antecesor, sí. Andrés Manuel López Obrador, sí. su padre político. Que decía que la mejor política exterior es la interior, y tenía como una reticencia a todo lo que fueran foros internacionales. Yo creo que hay un poco de eso, y se acentúa por al menos dos razones. Porque como candidata, Claudia Sheinbaum llegó a lucir una falda con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Porque como candidata acudió a una audiencia con el Papa que le resultó también muy útil en un sentido electoral, frente a quienes cuestionaban su agnosticismo, el hecho de que ella declarara que no tenía religión alguna. Entonces, bueno, lo que... Pero ella fue a ver al Papa en un acto político de emergencia, después de que la candidata opositora de PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, había sido recibida en audiencia por el Papa. Inmediatamente se arregló en México, desde la 4T, que recibieran a través de la Nunciatura Apostólica del Vaticano en México, el embajador Barranco allá en el Vaticano, en fin, Relaciones Exteriores, se arregló todo para que ella también apareciera en la foto como mandando el mensaje, no nomás habla con Xóchitl, habla conmigo. Bueno, de acuerdo, eso ya pasó, ya le sacó provecho, kilometraje o lo que sea, pero hoy, en este momento, ya no le interesa ganar otra elección porque ya la ganó, ya no va. Sería quedarse muy corto verlo de esa manera. Yo creo que ella debería de haber ido por la oportunidad que tú mencionas, estar cerca de aquellos que, aunque sea líderes mundiales como ella, que pueden intercambiar puntos de vista en esta situación de coyuntura crítica en el mundo. Especialmente en el caso de Trump, porque hay que recordar que no ha tenido ningún contacto personal con él. Dice, los contactos han sido telefónicos, y lo sabemos bien, en las relaciones internacionales y en las grandes ligas hace una diferencia el que haya la apreciación personal, el contacto. Y por otra parte se discute a nivel social y de las redes sociales el hecho de que, no habiendo asistido, no hubiera nombrado como su representante al canciller Juan Ramón de la Fuente, y en su lugar a la secretaria de Gobernación. Porque es la que se encarga en México de la relación con las iglesias. Así es, Pepe. O sea, minimizando el problema. Que las dos, digamos, cualquier decisión que hubiera tomado en ese sentido, desde mi punto de vista, que hubiera ido el canciller, lógico, porque es el responsable de la política exterior de nuestro país, pero no es importante, o es importante no olvidar que la secretaria de Gobernación es, digamos,
primus inter pares. Aunque la Constitución dice que no hay diferencias entre los secretarios de Estado, sí hay un orden de prelación, y en esa orden de prelación, primero es la Secretaría de Gobernación, y en segundo lugar, tú lo apuntas, porque dentro de las responsabilidades del titular de Gobernación está la relación con las iglesias. Así que sí le corresponde. Es una lástima que haya decidido no ir la presidenta, porque seguimos manteniendo la postura que caracterizó a López Obrador de un país que se ve solamente el ombligo y que tiene una reticencia a moverse en estos espacios globales. Sí, si te la pasas viendo el ombligo, pues no estás viendo lo que pasa a tu alrededor y te pierdes, te extravías, ¿no? Desde el punto de vista político. Pero en fin, es un tema, pero esto me lleva a preguntarte por último, ¿se ha logrado deslindar la doctora Sheinbaum de su predecesor? Yo creo, Pepe, que hay analistas que han dicho y que insisten en que quien ocupa la silla del águila, quien se pone la banda presidencial, por ese solo hecho casi mágicamente asume todos los enormes poderes constitucionales y metaconstitucionales que acompañan al titular del Poder Ejecutivo de la Unión. Y entonces ellos dicen que hay que esperar, porque seguramente en los próximos meses o próximamente en 1 o en 2 años se podrá deslindar y asumir personalmente el mandato con su propio proyecto. Y ponen como ejemplo el caso del general Lázaro Cárdenas, que en el segundo año de su gobierno se sacudió el maximato y mandó al extranjero al expresidente Plutarco Elías Calles. Yo creo que ese ejemplo es incorrecto, porque desconoce la singularidad del general Lázaro Cárdenas. Es decir, Cárdenas es realmente un personaje extraordinario, si recordamos que a los 18 años abandonó la imprenta en Jiquilpan para sumarse al constitucionalismo, que a los 25 años ya había llegado al grado de general, que a los 33 de general de división, que a los 38 secretario de Gobernación, y que frente al dominio de Calles y del callismo, preparó con una enorme inteligencia y con una gran estrategia militar la caída de Calles. ¿Cómo fue esto? Entre otras cosas, en los días en que los militares eran los que definían la política en México, no cambió a todos los jefes de operaciones, solamente a 2, Sonora y Sinaloa, que eran los feudos de Plutarco Elías Calles, para no despertar sospechas. A los presuntos conspiradores los mandó de embajadores al extranjero y nombró como subsecretario de Guerra y Marina al general Ávila Camacho, que era un hombre suyo, al general Heriberto Jara como inspector general del ejército. Es decir, preparó los pasos para dar el manotazo y expulsar a Calles. Yo no veo en el caso de la presidenta Sheinbaum ninguna de estas características, pero además algo que es innegable: el que tiene los hilos del poder se llama Andrés Manuel. Le dejó todo perfectamente estructurado en el Congreso. Exacto, en el partido. En el partido. En las gubernaturas. Es decir, Luisa María Alcalde y Andy controlan el partido. Sí. En el Senado, Adán Augusto. Y Monreal. Y Monreal en diputados. Es decir, la dejó sitiada. Así es el control, digamos, y lo más importante de todo, que la base, esta enorme base de apoyo al proyecto de la 4T. No es de Claudia Sheinbaum. Así es, le pertenece a Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo diría, a la pregunta es, ¿se podrá deslindar Claudia Sheinbaum? Yo digo, no se va a deslindar, en primer lugar, porque no quiere, pero en segundo lugar, porque no puede, porque mantener esta relación es una garantía para ella de persistencia política y para el país de gobernabilidad. Así que mi respuesta a esa pregunta es que no vamos a ver sino, digamos, pequeñas diferencias, como está ocurriendo en el caso de la seguridad pública, donde ciertamente hay un cambio importante respecto a la estrategia anterior. Tú publicaste hoy en el Universal sobre este tema, le titulas La sombra del caudillo. ¿Tú crees que la sombra del caudillo tapa la luz de la presidenta? Sí, yo creo que estamos en una condición similar a la del primer periodo de el maximato.
Hay que recordar que el maximato empieza a partir del asesinato de Obregón y que entonces va a estar ahí Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio, Abelardo L. Rodríguez y finalmente Lázaro Cárdenas. Entonces estamos todavía en un momento en donde está el poder del expresidente que difícilmente se puede mover en cualquier sentido. Tiene que ir en esa línea, en ese proyecto, en esa incondicionalidad, porque en eso le va la supervivencia política.